Amaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed, me tocaste y me abracé en tu paz. Bienvenidos a este encuentro que no podíamos iniciar sin citar una frase de San Agustín, el crack, como frecuentemente le llama Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, nuestro gran invitado de hoy. Qué alegría por todos los que se conectan con nosotros a través de estos benditos medios que nos están acercando en este tiempo de obligatorio distanciamiento físico, pero de voluntaria comunión de almas. Damos un saludo a todos los que se conectan con nosotros, al administrador diocesano, el Padre Efraín Castaño Arboleda, a la Conferencia Episcopal y al Departamento de Ministerios Ordenados y de Vida Consagrada, al equipo de medios de comunicación de la Arquidiócesis de Manizales que hace posible esta transmisión, a las otras diócesis, a los seminarios mayores, a las comunidades religiosas, a los animadores vocacionales del país. Damos gracias a Dios que tan generosamente nos permite compartir este espacio que esperábamos con tanta ilusión. A Él rogamos la asistencia del Espíritu Santo y clamamos que nos regale sus 7 dones y nos ayuda a comprender el mensaje que tiene para nosotros. El mensaje que quiere darte a ti, que no por casualidad estás hoy conectado con este espacio. Retomando a San Agustín, venimos precisamente respondiendo a una voz, a una mirada, a un aroma, a un pan de vida, a una caricia, a un abrazo, el de Papá Dios, que bondadosa y providencialmente nos pone en el caminar de este mes vocacional a un hijo suyo, al que mira con especial predilección y lo hace para ayudarnos a entender con él este regalo de la vocación. Lo hace para antojarnos de ser santos. El hombre, el Hijo de Dios, el servidor, el obispo que hoy nos acompaña, Monseñor Munilla, es obispo de la diócesis de San Sebastián, en España. Misma diócesis en la que se ordenó sacerdote el 29 de junio de 1986 a sus 25 años. 20 años después, en 2006, fue ordenado y nombrado obispo de Palencia. En 2009, obispo de la diócesis de San Sebastián, iglesia de la cual actualmente es su pastor. También es miembro de la Comisión de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española. Entre las actividades pastorales que realiza, y son muchas, los medios de comunicación tienen un peso importante, ya que es un obispo con una gran presencia evangelizadora mediante sus apariciones en canales tanto españoles como de otros países, a través de su página de internet www.enticonfio.org, de su programa en Radio María España llamado Sexto Continente, y de sus redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Sé que se quedan muchas cosas que podríamos decir de él, pero no queremos perder más tiempo, teniendo la certeza de que su mejor carta de presentación es la experiencia de vida en Cristo, el testimonio creyente que a continuación nos compartirá. Monseñor Munilla, reciba nuestro abrazo filial, bienvenido a nuestra casa de la Pastoral Vocacional en la Arquidiócesis de Manizales, y a esta iglesia colombiana en la que tantos hemos escuchado y leído sus aportes, que nos han dado tantas luces en este caminar con Cristo. Muchas gracias, Monseñor, por regalarnos este tiempo. Lo dejo al frente de este espacio vocacional con una frase de otro crack que usted con tanta lucidez frecuentemente cita. Dice Chesterton: cuando se elige algo, se rechaza todo lo demás. Adelante, Monseñor, bienvenido. Pues muchas gracias por vuestro saludo, muchas gracias por esas palabras tan cariñosas que son, bueno, pues soy yo el que os habla, yo soy consciente de que son excesivas, ¿no? Soy muy consciente de mi pequeñez, nadie me tiene que convencer de ello porque la verdad es que uno es consciente de su pequeñez, pero al mismo tiempo también agradezco que veáis en quien os habla no a alguien muy concreto, con una historia personal, sino que veáis a Jesucristo, porque es verdad que esto es lo propio del ministerio ordenado, ¿no? Cómo podemos compaginar pues una pequeñez y una fragilidad, y al mismo tiempo el que el Señor pues ponga sus ojos en nosotros y nos llame.
Y de eso precisamente quiero compartiros, ¿eh? Quiero compartiros. Bueno, una primera cosa, tengo que pedir disculpas antes de empezar a hablar, ¿eh? Solemos tener una cierta diferencia de expresión con el tratamiento de ustedes y de tú, y a veces, bueno, y incluso dentro de los países de Hispanoamérica ya veo que hay matices distintos. Me vais a permitir, o me van a permitir ustedes, ¿no?, que para tener facilidad en la expresión utilice pues el tratamiento de tú, que aquí en España pues es el que habitualmente hacemos, ¿eh? Y os pido disculpas, porque seguro que si intento hacerlo como en Colombia debiera de realizarse, seguro que no acierto, y bueno, prefiero hacerlo así. Bueno, decía que comparto con vosotros pues algo muy íntimo, muy personal, que es la vocación, ¿no? Cuando a alguien le preguntan por su vocación, se suele hacer en un contexto muy íntimo. No se pregunta eso así de cualquier manera. Sería pues una ligereza, ¿no? Con una persona con la que se tiene poca relación, de repente preguntarle por cómo fue su vocación, pues sería algo inapropiado, algo inadecuado. Más bien, sobre la vocación se suele preguntar cuando se ha alcanzado con una persona, ¿no?, pues un grado de confianza, y entonces parece que se le está preguntando sobre lo más íntimo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo aconteció en tu vida que el Señor pusiese sus ojos en ti y te llamase, ¿no? Bueno, pues os quiero un poco, ¿eh? Yo creo que mi reflexión irá un poco a medio camino entre experiencias personales y también reflexiones un poco de teología pastoral, ¿no? Porque todo ello está integrado, ¿no?, obviamente. Bueno, lo primero, voy a partir de una anécdota. Yo tuve una vocación, la percepción que yo tuve, ¿no?, de ser llamado por el Señor fue de una manera muy concreta, que luego os compartiré. De una manera muy concreta, muy, digamos, a lo San Pablo, muy en un momento determinado, ¿no?, en el que el Señor te cambia completamente el rumbo en su encuentro contigo. Y yo pensaba, ¿todas las vocaciones habrán sido parecidas a las mías? Y cuando llegué al seminario, muy jovencito, con 17 años, todavía a punto de cumplir 18, pues me acuerdo que los primeros días en el seminario le preguntaba a mis compañeros, ¿cómo ha sido tu vocación? ¿Cómo ha sido la tuya? Y tenía curiosidad por saber, ¿no?, si ese proceso que yo había vivido en el descubrimiento vocacional había sido semejante en todos los demás. Y ahí entendí, en ese compartir nuestra intimidad por parte de los compañeros, ¿no?, en el seminario, que cada historia era única e irrepetible. La forma en la que el Señor se nos muestra, se nos descubre, es personal, única e irrepetible. Si bien es verdad que hay características comunes, ¿no?, al hecho vocacional, que también quiero compartir con todos vosotros, ¿no? Bueno, yo deciros que yo pertenecía a una familia católica y que, gracias a Dios, desde mi pequeñez, pues siempre tuve, ¿no?, pues esa conciencia de ser llamado al seguimiento de Jesucristo, ¿eh? Pero la verdad es que jamás se me había pasado, pero ni como hipótesis, jamás se me había pasado la posibilidad de ser sacerdote. Era algo que estaba fuera de mi radar, como se dice, fuera de mi radar, ¿no? Y aconteció unos ejercicios espirituales, allá cuando yo tenía 16 años, unos ejercicios espirituales, pues que, digamos, el sacerdote predicó también en una de las charlas sobre la vocación y nos repartió una hoja con algunos textos del Evangelio en los que el Señor llamaba a un seguimiento especial, ¿no?, a sus apóstoles. Y yo me acuerdo que, como esa era la charla vocacional y yo tenía muy claro que no tenía conciencia ninguna de ser llamado, ¿no?, me acuerdo que la hoja con las citas bíblicas se la pasé a un compañero mío, porque sabía que él tenía pues una posible vocación sacerdotal, y le pasé ahí la hoja pues para que se la quedase él, pues una de repuesto, ¿no? Y yo ni siquiera hice esa meditación. Y bueno, pues al finalizar los ejercicios, el sacerdote tuvo una ocurrencia de que delante del altar puso un recipiente metálico, dentro del cual puso unos carbones ardiendo, y nos pidió a los ejercitantes
que escribiésemos con un papel y un bolígrafo, cada uno de nosotros, los compromisos de los ejercicios espirituales y que los firmásemos y allí nos acercásemos al altar para echarlos en aquel pequeño recipiente que delante del altar pues quemaba nuestros compromisos y los elevaba a Dios, ¿no? Y yo me acuerdo que todos mis compañeros con mucha agilidad iban escribiendo en el papel sus compromisos, y yo recuerdo que yo me decía a mí mismo, bueno, ¿yo qué pongo? A misa ya voy, el rosario ya lo rezo, que no se me ocurría qué poner, ¿no? Y me acuerdo que me estaba quedando el último entre los que estábamos allí, en la capilla de los ejercitantes, y ya por esa vergüenza de no ser yo el último, me acuerdo que firmé en el papel, puse mi nombre como firma, José Ignacio, y lo entregué en blanco. Lo entregué en blanco, para ser sinceros, porque no se me ocurría qué poner. Lo entregué en blanco, pero con esa, y Señor, no se me ocurre nada, lo que tú quieras. Puse José Ignacio, me levanté y fui el último en entregarlo, ¿no? En quemarlo en aquel recipiente metálico. Bueno, allí terminaron los ejercicios, era la víspera de mi cumpleaños, y cuando llegué a casa, por primera vez en mi vida, aconteció algo que jamás no había sucedido, ¿no? Y es que me vino con una fuerza tremenda, con una fuerza contundente, ¿no? Que me derribaba del caballo, ¿no? Por utilizar esa expresión conocida de San Pablo. Me vino la idea de que el Señor pudiese querer de mí, seguirle el sacerdocio, y claro, era tan fuerte esa llamada que entendía que no podía mirar para otro lado, que no podía mirar para otro lado. Y yo recuerdo haberle dicho al Señor, tenía otros planes totalmente hechos en mi vida, tenía ya trazadas, ¿no? Pues otros recorridos. Recuerdo haberle dicho, Señor, si tú me dices ven, yo antepondré tu llamada a todo, pero necesito pues una certeza de que eres tú el que me llamas, ¿no? Y entonces pues el Señor reiteraba ese momento de consolación interior como una consolación contundente, en la que acontecía que costándome sangre, sudor y lágrimas tal decisión de ir por el camino del sacerdocio, rompiendo con todas mis ilusiones que tenía trazadas, costándome sangre, sudor y lágrimas. Sin embargo, al mismo tiempo, en mi interior, veía que sentía un gozo inconmensurable que jamás había percibido, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es esto? Me acordé de aquella zarza ardiente de Moisés, que decía, ¿cómo es posible que esta zarza arda y al mismo tiempo no se consuma? ¿Cómo es posible que algo que me cueste a mí sangre, sudor y lágrimas al mismo tiempo sea el gozo y la alegría mayor que yo he experimentado jamás, ¿no? Entonces entendí que aquella consolación tan fuerte que yo estaba recibiendo en aquel momento, pues tenía que ser una llamada de Dios, y dije, bueno, yo sí ahora no le miro al Señor a los ojos, ¿no? Es que no me voy a poder mirarme nunca al espejo sosteniéndome la mirada, es que no voy a ser capaz de aguantar la mirada cuando me mire al espejo por las mañanas, porque sé que le he negado algo al Señor, no voy a aguantar mi propia mirada, porque, bueno, y así fue. Y entonces, bueno, pues recuerdo que hablé con nuestra madre, esa misma noche, fijaros bien, ¿no? Así de contundente fue mi vocación. Bueno, y a la mañana siguiente me dirigí al colegio y lo compartí con mis amigos más cercanos. Quiero decir que, claro, me acordé enseguida, obviamente, de aquel papel que había entregado en blanco. ¿Cómo no acordarme de ese papel, no? Y de esa ofrenda última que yo había hecho, Señor, lo que tú quieras, sin ser muy consciente de lo que estaba diciendo. Bueno, también he pensado a veces que quizás esta forma concreta de recibir la vocación, pues igual la hayamos podido necesitar las almas que somos un poco menos sensibles,
y que entonces necesitamos que pues un tipo de llamada más contundente que nos despierte, que rompa nuestra sordera. Quizás algunas veces he pensado, porque yo tuve un tipo de vocación tan contundente y sin embargo hubo compañeros que su vocación la escucharon como un susurro leve, quizás desde el despertar de su conciencia cuando eran niños. Bueno, el caso es que creo que la forma concreta en la que uno puede experimentar la llamada del Señor es lo de menos. Es totalmente secundario, totalmente secundario. Lo que creo que es esencial es una conciencia viva de que nuestra vida es suya. O sea, mi vida es del Señor. Y Él está conmigo en todo el proyecto de mi vida. Sería una falsedad pensar que Dios me ha creado. O sea, Dios está en el origen de mi vida y Dios va a estar en el fin de la vida, ¿no? Mientras tanto, yo hago mi plan. Dios me trajo al mundo y al final de la vida me juzgará. Y entre medio yo hago mi plan personal. Eso es una falsedad. Es una falsedad que tiene consecuencias muy graves. Lo cierto es que el Señor no solo me ha creado, sino que me acompaña en todo momento, me está inspirando, me está iluminando mis pasos. Entonces, con referencia a discernir cuál es el camino que Dios quiere en nuestra vida, esto es clave. Ojo, que esto es aplicable a todo tipo de vocaciones. También es aplicable, por ejemplo, al discernimiento en la vocación matrimonial. Hay muchas personas, pues que entienden el enamoramiento como un elegir la chica que a ti te gusta. Esta es la chica que a mí me gusta. Voy a ver si me dice que sí. Si te dice que sí, tú llevas adelante tu proyecto de enamoramiento y luego finalmente te presentas delante del altar pidiendo a Dios que te la bendiga, ¿no? Yo la elijo. Esto es una cosa mía. Y ahora me presento delante de Dios para que ponga la bendición, para que ponga la cinta, la guinda, decimos aquí en España, ¿no? Poner la guinda al pastel. No, eso no es así. Es decir, desde el primer momento yo discierno mi noviazgo en esta clave. Es decir, ¿es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Esto es conforme al querer de Dios? Esta persona... tengo elementos para entender, para discernir que sea la persona que Dios ha puesto en mi vida o están otros parámetros distintos, ¿no? O sea, el discernimiento es desde el primer momento. Bueno, por eso creo que la clave está en entender nuestra vida primero como un seguimiento a Jesucristo, entender que Jesucristo nos quiere a todos de una manera peculiar y personalizada, que hay un proyecto muy personal de Jesús para cada uno de nosotros. Y se trata de que lo descubramos, no que lo inventemos. En el idioma español, y supongo que también en Colombia se utilizará de estos dos términos de una manera similar a como ocurre en España, una cosa es ser un inventor y otra cosa es ser un descubridor. Aparentemente la palabra inventor y descubridor podrían parecer sinónimas, pero no lo son, tienen matices muy distintos, ¿no? Porque un inventor es aquel que saca, es decir, que construye pues algo que ha nacido de su genialidad, de su creatividad. Lo creas tú. Antes no existía. Sin embargo, un descubridor es muy distinto. Un descubridor lo que hace es percatarse de que había algo que estaba ahí, que no era conocido, pero que yo lo que hago es no crearlo de la nada, sino sacarlo a la luz. Bueno, pues nosotros, por lo que se refiere al discernimiento de nuestra vocación, no somos inventores, no, somos descubridores. Y esta distinción es importantísima. Nosotros no inventamos, descubrimos. Entonces, fijaros cuánto se sufre en esta vida por no tener esta distinción clara. Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto para que esto se ilumine. Por ejemplo, pues a veces hay personas que sufren tremendamente porque no han podido tener descendencia, porque no han podido tener un hijo, ¿no? Porque han tenido pues un problema de esterilidad. O personas que sufren porque se habían imaginado a sí mismas casadas
y resulta pues que no termina de aparecer la persona con la que conformar un matrimonio. Entonces, con mucha frecuencia ocurre pues que nos hemos ido imaginando la vida de una forma determinada, nos imaginamos, construimos, ¿no?, en nuestra imaginación lo que entendemos, ¿no?, que es nuestra vocación, y luego estamos pidiéndole a Dios que se cumpla nuestra vocación, que en el fondo es decir, que se cumpla mi sueño, no mi vocación. Yo he diseñado mi vocación como una proyección de mis sueños, y luego pues le pido a Dios que se cumpla la vocación. A ver, eso no es una vocación, esos son tus planes, tus sueños proyectados en el querer de Dios, ¿eh? Pero es tan importante entender que uno será feliz en esta vida, lo será en la medida en que descubra lo que Dios va queriendo de él, ¿eh? Y voy a decir una cosa, a la hora de descubrir cuál es la voluntad de Dios, a la hora de discernirla, se discierne muchas veces con mucha mayor grado de certeza cuando se trata de aceptar cosas, aceptarlas, porque no está en mi mano, otra cosa distinta, porque de facto esto ha sido así, ¿eh? Y cuando lo que se trata es de aceptar o rebelarte, porque no hay otra tercera alternativa, ¿no? O aceptas la realidad o te rebelas frente a ella. Mira, pues pocas veces uno puede estar tan seguro de acertar, de discernir adecuadamente cuál es la voluntad de Dios, cuando en el fondo lo que está haciendo es aceptar cosas, aceptar hechos. Sin embargo, siempre hay un margen superior de duda cuando alguien está tomando decisiones, que también hay que tomar decisiones en la vida, claro, en base a elementos en los que intentamos discernir lo que es la voluntad de Dios, pero siempre hay más margen de error cuando tú eliges, cuando tienes que tomar una decisión, que cuando al fondo tienes que hacer una aceptación, ¿no? Por ejemplo, imagínate una aceptación de la viudedad, una aceptación de situaciones como las que os he puesto en los ejemplos anteriores, ¿no? Bien, esto supone el acto de confianza, o sea, introducimos un aspecto más, ¿no?, que es el acto de confianza en la voluntad de Dios. Dios tiene un proyecto para nosotros y ese proyecto es nuestra felicidad. Ese proyecto es nuestra felicidad, ¿no? Yo no hace mucho escribí un libro con un título, el título es Dios te quiere feliz, ¿eh? Y bueno, el título del libro tiene su historia, porque en un primer momento pues también pensé, Dios quiere que seamos santos, Dios te quiere santo, pero es que la felicidad y la llamada a la santidad coinciden perfectamente, no son dos cosas que van por dos caminos diferentes, ¿no? Cuando uno se da cuenta que su felicidad va a coincidir al milímetro con la llamada de Dios a la santidad, con la llamada de Dios a vivir la santidad por un medio concreto, por una vocación concreta, cuando uno se da cuenta que búsqueda de la felicidad coincide con llamada a la santidad, que ambas dos se encuentran, es como cuando se da cuenta que pues en el cuento de la Cenicienta, de repente el zapato encuentra el pie con el que encajaba perfectamente. Este es el pie, ¿no?, de este zapato. Bueno, pues es que la búsqueda de la felicidad solamente se puede culminar en esa respuesta a la llamada a la santidad que Dios nos hace. Bueno, tener esto claro es importantísimo, porque cuando uno sueña con una felicidad distinta y diferente a la del camino, los caminos por los que Dios me llama a la santidad, vamos mal, porque entonces no se van a terminar de encontrar nunca el zapato y el pie, pues porque no estamos buscando adecuadamente, ¿no? La felicidad no consiste en el cumplimiento de mis sueños. La felicidad no consiste en que todas las cosas que yo he soñado se cumplan. Es más, seríamos unos perfectos desgraciados si nuestros sueños se cumpliesen. Estoy convencido de ello, ¿no? Si esos sueños que nos hemos hecho, a mí me gustaría, seríamos unos perfectos desgraciados, ¿eh?
Sin embargo, la felicidad consiste en descubrir que el escenario que Dios ha pensado para nosotros en esta vida es el lugar de mi entrega definitiva y es el lugar en el que acontece la felicidad. Porque pasa una cosa, la felicidad no se puede perseguir nunca en esta vida como un fin. La felicidad no es un fin, no, la felicidad es la consecuencia de haber entregado toda nuestra vida, alma, corazón y vida, haberlo dado todo por un ideal que merezca la pena, que es el ideal de la santidad, Bueno, esto es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque solo así se pueden disipar los miedos. Porque no hay cosa peor para discernir la voluntad de Dios que tener miedo a lo que te pida. Cuando uno tiene una oración delante del Señor y le dice, Señor, pues yo quiero seguirte, quiero ser discípulo tuyo, pero cuidado, no me pidas esto, cuidado, no me pidas lo otro, o me pongo nervioso ante la posibilidad de que Dios pudiese querer de mí tal cosa. Hombre, tal posicionamiento de partida tiene que ser purificado, porque si yo voy con miedos, ¿no?, a lo que Dios pueda, Señor, pídeme lo que quieras, pero esto no, así como saber si era eso su voluntad. O sea, es decir, la única manera de poder discernir bien cuál es la voluntad de Dios es teniendo lo que San Ignacio de Loyola, permitidme que invoque a San Ignacio de Loyola, porque soy obispo de la diócesis de San Sebastián, dentro de la cual está el santuario de Loyola, donde nació San Ignacio de Loyola. Es una de las grandes glorias de esta diócesis nuestra, ¿no? San Ignacio de Loyola nació entre nosotros, ¿no? Pues ese gran santo fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que introdujo los ejercicios espirituales e introdujo el discernimiento espiritual, ¿no?, como una clave. Bueno, pues él dice que para poder discernir hace falta santa indiferencia. La palabra indiferencia generalmente la utilizamos en un sentido negativo, peyorativo, ¿no? El mayor mal es la indiferencia, ¿no? Pues la apatía, ¿no? No, pero aquí San Ignacio de Loyola utiliza el término en un sentido positivo. Para poder buscar la voluntad de Dios tenemos que tener santa indiferencia, es decir, no estar inclinado en mi corazón como punto de partida a una cosa determinada, porque si uno tiene en su corazón un apego, si uno en su corazón tiene un proyecto personal que no quiere renunciar a él, cuando se pone delante de Dios a decirle, Señor, ¿qué quieres de mí?, vamos mal. Vamos mal, porque entonces esa oración, Señor, ¿qué quieres de mí?, tiene una letra pequeña, Señor, a que sí, a que estás de acuerdo conmigo, a que eso que yo he pensado que para mí, tú también estás de acuerdo conmigo. A ver, estamos fácilmente manipulando nuestra relación con Dios. Por eso lo que dice San Ignacio de Loyola es, se requiere una santa indiferencia, que tu corazón no esté inclinado pasionalmente a una cosa o a la otra. Decir, Señor, lo que tú quieras. Y para eso es muy importante purificar los apegos de nuestro corazón. Uno puede tener apegos a sus sueños, sus cosas, y cuando hace oración, algo en lo que debe de ocuparse mucho es decir, Señor, lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Yo qué sé lo que me conviene, si no tengo ni idea, si mis sueños... Ese refrán famoso que creo que tengo entendido que se dice en México, no sé si también en Colombia ese refrán se utiliza, ¿no? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Se hizo muy famoso por una de las películas de Eduardo Verástegui, ¿no?, ese productor de cine mexicano. Si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, pues esto es decir, a ver, que tú estás lleno de planes y de sueños, a ver, que es muy importante tener la santa indiferencia. Yo qué sé lo que me conviene. Yo solo sé que lo que Dios quiera para mí va a ser lo mejor. Yo solo sé que Dios me quiere a mí más y mejor de lo que yo me quiero a mí mismo. A ver, esto que he dicho es importantísimo. Yo sé que Dios me quiere a mí mucho más, infinitamente más e infinitamente mejor, no solo más, sino mejor,
que lo que yo me quiero a mí mismo. A veces nosotros nos queremos mal a nosotros mismos, no nos queremos bien. Buscando el bien nos hacemos daño a nosotros mismos. Hacemos elecciones buscando un bien que son erróneas, que son equivocadas. Anda que es obvio que muchas veces no nos queremos bien. No nos queremos bien. Y no me refiero a veces no al autodesprecio que tenemos, que también ocurre, sino que incluso buscando ciertos bienes en realidad nos hacemos daño. Dios te quiere infinitamente más, infinitamente mejor de lo que tú te quieres a ti mismo. Pues entonces confía en Él. Entonces, ¿cómo puedes ponerte delante de Él diciendo, Señor, lo que tú quieras, pero esto no, pero vamos, si lo quiere Él para ti, va a ser infinitamente mejor. Entonces, esta disposición es clave. Sin esta disposición no hay quien discierna la voluntad de Dios. O el discernimiento será una chapuza. Se sufrirá mucho, ¿no? Pues porque uno quiere lo que Dios quiera, pero no termino de soltar ni el apego de mi voluntad, y entonces, a ver, lo cual no quiere decir, fijaros bien, que para discernir la voluntad de Dios, al final la voluntad de Dios sea lo contrario a lo que mi gusto personal se inclina. No, es posible que la voluntad de Dios coincida con mi gusto personal, no coincida con mi gusto personal, o sea, ajena a mi gusto personal. Pero no confundamos los gustos personales con la vocación de Dios. A veces yo he escuchado en alguna entrevista, ¿no? Pues a algún sacerdote, ¿por qué ha sido sacerdote? Pues que insiste en eso de decir, bueno, es que yo elegí el sacerdocio como un camino de autorrealización, y yo digo, ay, Dios mío, no me gusta nada ese término, ¿no? Como si el sacerdocio, la vida consagrada, fuese una elección personal para la autorrealización. También voy a decir una cosa, por ejemplo, imaginaros que alguien ha ido al seminario, ¿no? Y que por lo que sea los superiores pues han visto que su camino pues no es el seminario, y los superiores le han invitado a que abandone el seminario. Y él tiene un gran disgusto. Y entonces está intentando ver cómo puede buscar por otro lugar, otro sitio, otro seminario, a ver, porque no termina de aceptar que le hayan dicho. Vamos a ver, pero eso no es un apego también. ¿Eso acaso no está bien un apego? O sea, igual que es un apego el que uno no quiera seguir a Jesús cuando le llama a ser sacerdote porque tiene un apego de otro tipo, pues estilo como el joven rico, que tenía un apego a los bienes materiales, y entonces también cuando a alguien le han dicho que lo suyo no es el sacerdocio, porque también en el Evangelio hay casos, recordáis, algunos pasajes en el que, como aquel endemoniado que fue curado y quiso seguirle a Jesús, y le dijeron, no, tú vete a tu casa y alaba a Dios en medio de los tuyos. Cuando uno pretende, ¿no? Porque mi proyecto es ser cura y me han dicho en el seminario que no, y entonces yo sigo lo mío, yo me encabezono, ¿no? Con perdón de la expresión, me encabezono en seguir este camino aunque me hayan dicho lo contrario. A ver, no estás buscando la voluntad de Dios, estás siguiendo tus sueños, tus proyectos. En la espiritualidad es clave, la confianza en la voluntad de Dios, la confianza en que Él nos va a ir mostrando su designio para cada uno de nosotros. Dios quiere nuestro bien. Ahora tú estate atento a su voluntad, estate atento a ella, y estate atento obviamente también a que otras personas te puedan ir ayudando, en ese discernimiento, porque en el fondo muchas veces los discernimientos no se ven sino con el transcurso de un cierto tiempo. No son una foto fija, sino que necesitan una foto móvil, son más de un vídeo que una foto, los discernimientos. Por eso la Iglesia pues tiene unos tiempos de discernimiento. Cuando alguien, yo recuerdo que en el seminario, como yo había tenido un tipo así de llamada vocacional tan contundente, tan así a lo San Pablo, me emocionaba ver a compañeros que habían ido al seminario porque tenían una duda razonable de que Dios pudiese querer de ellos ser sacerdotes, y entonces ellos no querían quedarse con esa duda
razonable, o sea, con esa duda, no querían dejar eso en el tintero, sino que dijeron, yo vengo al seminario porque aunque no tenga la certeza absoluta de que he sido llamado, tengo una cierta duda de que he podido ser llamado y quiero en el transcurso de la vida del seminario disipar esa duda. Y algunos de ellos disipaban la duda y veían, me acuerdo uno de ellos, ¿no?, en el mes de ejercicios espirituales, que ahora actualmente es un abogado y además aquí también yo muchas veces le pido servicios para la diócesis, ¿no? Él, en el mes de ejercicios, siendo seminarista, discernió que el Señor no le quería para el sacerdocio, ¿no? Pero él fue al seminario porque tenía una duda razonable de que el Señor podía quererlo. A mí me parece que cuando alguien busca con tal limpieza, con tal generosidad, lo que Dios puede querer de él, me parece maravilloso eso, ¿no? Entonces, el discernimiento en el fondo no es de foto fija, sino que es un poco de vídeo, de ver cómo transcurren las cosas, ¿eh? También hay que decir una cosa, ¿no? Para la hora de discernir la vocación, sí es verdad que hay que ver ciertas cualidades, porque puede haber pues ciertos elementos pues, psicológicos, etcétera, que puedan ser dirimentes, pero eso también hay que verlo con confianza. Pero hay que verlo con el tiempo, porque también es verdad que ese crack, que decía, no ese crack que es San Agustín, al cual yo suelo decir así, ¿no?, que es un auténtico crack, ¿no?, en la vida de la Iglesia hay una expresión de San Agustín que es tremenda, que dice, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Esto me parece importantísimo. Entonces, sí es verdad que para discernir las vocaciones hay que tener como elemento de discernimiento, bueno, pues los dones, las capacidades de las personas, hay que tenerlo en cuenta, pero, a ver, hay que tenerlo en cuenta sin olvidar esto último, que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Luego, las capacidades son un elemento a tener en cuenta, ¿no?, para discernir las vocaciones, pero siempre desde la perspectiva de que Dios, cuando llama, desarrolla las capacidades, ¿eh? Esto es muy importante. Yo, desde luego, soy testigo de ello, ¿no? Soy testigo de cómo Dios te tira a la piscina, y parece que no sabes nadar, parece que vas a tragar agua, que te vas a ahogar, y sin embargo, pues uno va chapoteando en el agua y Dios le da el don de aprender a nadar, ¿eh? Cuando te ha llamado, Dios te va capacitando, te va capacitando poco a poco en ello. Bien, me parece importantísimo, fijaros, ¿no? Aquí en España hay un refrán, que no sé si ha llegado a Colombia, porque observo que el refranero es muy intercontinental, y es muy transatlántico, pero bueno, hay un refrán que dice en España, 4 ojos ven más que 2, ¿eh? ¿Y por qué se me ocurre ese refrán ahora? Bueno, pues porque creo que cuando uno tiene bueno, siempre, ¿verdad? Pero especialmente cuando uno tiene la duda de que pueda tener vocación, de que cabe la posibilidad de que Dios le esté pidiendo un seguimiento, creo que debe de inmediatamente buscar un acompañamiento espiritual. Tiene una perla preciosa que tiene que discernir, ¿no? Y entonces tiene que ponerla a buen recaudo. Si nosotros nos encontrásemos con 1 millón de euros, ¿no?, ¿qué haríamos? Hombre, los llevaríamos a un buen banco. Nadie dejaría 1 millón de euros debajo del colchón de su cama. No. Entonces, a ver, creo que la hipótesis de discernir una vocación no hay que llevarla en solitario. No hay que llevarla en solitario. Hay que dejarse acompañar. Hay que dejar que otros le ayuden, ¿no?, en ese discernimiento. Por otra parte, el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual, que es importantísima, y es uno de los motivos por los que hay tanta necesidad de pastores, ¿no? Señor, danos pastores conformes a tu corazón, para que puedan acompañar, para que puedan pastorear, para que den luz en los discernimientos, ¿no?, para entender de qué es lo que Dios puede querer de nosotros, ¿no? Bueno, bien, pues yo creo que este es un tema clave, dejarse acompañar, y tener muy claro una cosa, si el Señor, y ahora me estoy dirigiendo a todos los que estáis escuchando esta intervención, si el Señor quisiese de vosotros, ¿no?,
de especial consagración. Sabed, no dudéis que Él os hará inmensamente felices. Que nadie dude de esto, de tal posibilidad. Si el Señor pone en ti sus ojos, serás inmensamente feliz ante su llamada. Te lo pedirá todo. Supondrá desnudarte plenamente de ti, pero verdaderamente ese grado de identificación con Jesucristo, ese vivir la vida cristiana tan cerca de su corazón sacerdotal o de su corazón redentor, será una joya. Yo siempre he puesto el siguiente ejemplo, y voy a concluir con esto, para explicar lo que es la vocación a la vida consagrada. Supongamos, ¿no?, lo que es una gran central nuclear. Una central nuclear es un complejo impresionante, ¿no?, en el que hay personas que en ese proyecto colaboran, todos los que están allí colaboran de manera. Están los guardias de seguridad, que tienen que poner un perímetro de seguridad, ¿no? Están los electricistas, los de mantenimiento, los fontaneros, los contables, los directivos, el director, tiene que haber un director que está en una oficina, el director de la central nuclear. Habrá muchísimos tipos de trabajo, ¿no? Pero algunos habrá que no estén ni en los cargos de dirección, que no estén ni en seguridad, no, algunos serán unos pocos que estarán trabajando en el núcleo, donde está el núcleo de la central nuclear. Y serán esos los que entren a ese lugar especialmente delicado, donde puede existir una radiación grande. Algunos, dentro de la central nuclear, serán los que tengan que estar allí trabajando cerca del núcleo. Y creo que esos son los que tienen la vocación consagrada, la vida consagrada. ¿Por qué? Porque participan de esa intimidad del Señor, de decir: Señor, tus sufrimientos son los míos, tu deseo de redimir al mundo lo has querido compartir conmigo. En ese corazón que de una manera indivisa, porque esto es lo propio, lo más específico de la vocación en la vida consagrada, es el corazón indiviso, el corazón solo de Jesucristo. Porque claro, todos los cristianos su corazón es de Dios. Obviamente, ¿no? Pero es verdad que la vida consagrada el corazón es de Dios de una manera indivisa y directa, sin mediación alguna. Por ejemplo, pues cuando una chica le dice a su novio: ¿me quieres?, le pregunta si le quiere. El novio le dice: bueno, sí, pero yo también le quiero a mi madre, y también le quiero a mis amigos, y también, sí, vale, ya lo sé, que también quieres a tus amigos, pero hay algo de tu corazón que solamente se le puede dar a una persona. Hay algo en el corazón que es lo indiviso de tu corazón. ¿Tú quién se lo entregas, a esa chica o a otra? Porque claro que tú puedes amar a muchas personas, nuestro corazón es capaz de amar a muchas personas, pero hay una parte en nuestro corazón que es indivisa, que solamente se puede amar a una directamente, ¿no? Entonces, eso indiviso del corazón, esto es lo que la vocación consagrada del Señor te dice: ¿estás dispuesto a entregarme el corazón de una manera indivisa, a tener un desposorio, en el fondo un desposorio, ¿no?, con Cristo, y con Cristo con su Iglesia? ¿Estás dispuesto a esa entrega esponsal con Jesucristo directa? O sea, tú has escuchado esa llamada del Señor a ese grado de intimidad. Creo que esto es lo más específico, lo más exclusivo de quienes están en ese lugar central de esa central nuclear, ¿no?, a la que yo me refería. Bueno, pues esto creo que es lo más específico, ¿no? Dejo aquí esta reflexión. Quizás tengo que pedir disculpas si me he alargado demasiado, y bueno, y estoy atento si queréis hacer algún tipo de pregunta o alguna sugerencia, estoy a vuestra disposición. Monseñor, muchas gracias. No hay palabras para agradecerle este espacio que nos ha brindado, en el que nos ha iluminado tanto el caminar. Le ofrecemos lo mejor que tenemos, nuestra oración sincera por la santidad de su vida y por el éxito de su ministerio.
Queremos sí hacerle dos cuestionamientos para que nos ayude a tantos jóvenes que en este momento están siguiendo esta transmisión. Quiero contarle que hay muchos seminaristas, hay varias diócesis unidas siguiendo la transmisión aquí en Colombia. Por eso quisiera hacerle esta pregunta. ¿Cómo ayudarles a los jóvenes de hoy a entender que no son creadores, sino descubridores, en un mundo que cada vez exalta más el individualismo y que no deja espacio para contar con los demás en los proyectos de vida? Una mentalidad donde la voluntad de Dios ha sido reemplazada por la autorrealización sin contar con Él. ¿Qué nos podría decir? Bueno, a ver, pues yo creo que para poder educar en ese sentido es muy importante tener una relación con el Señor en el que a Él se le dé la iniciativa. Tener mucho cuidado de crearnos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Sino tener cuidado que nosotros, ¿no? Seamos a su imagen y semejanza. Tener mucho cuidado de tener una relación con Dios manipuladora, en la que le traemos siempre a Dios a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a mi forma de ver las cosas, ¿no? Partir de un supuesto que creo que es muy probable, que yo tengo que purificar mi forma de ver las cosas. Que yo las cosas las veo no como Jesucristo las ve. Acordaros de ese pasaje, ¿no?, en el que Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y es una reprensión, es un tirón de orejas, ¿no? Un tirón de orejas que el Señor le hace a Pedro, al primero de los papas, ni más ni menos, ¿no? Esa reprensión: Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, es que es obviamente, si se lo dijo a Pedro, no me lo tendrá que decir a mí. Es obvio que me lo tiene que decir a mí muchas veces, ¿no? Tenemos que partir, o sea, ser educados en la purificación de mi forma de ver las cosas. Que no sea mi ego, mi visión personal, la que esté en el centro, ¿no? Sino que yo vaya purificando mi forma de ver, o sea, con criterios evangélicos. El Evangelio es una manera de ver la vida. Son como, si me permitís, unas gafas con las que uno ve el mundo de una manera diferente según ese estilo de las bienaventuranzas, ¿no? Bueno, pues eso supone que la vida espiritual uno esté siempre purificándose. En mi relación con el dinero tengo que purificarme de esto y esto. En mis relaciones con los demás y mis amistades soy demasiado posesivo, soy tal, soy lo cual. En mi relación, pues, con la pureza me pasa esto. O sea, siempre tenemos que estar en clave de purificación para que en el fondo no seamos nosotros los que nos conformemos a Jesucristo, al Evangelio. No pretendamos traerle a Dios a nosotros, a mi criterio, a que de alguna manera me dé la razón. Es horroroso, ¿no? Horroroso utilizar nuestra relación con Dios para confirmarnos en nuestra voluntad. O sea, creo que tiene que haber una proclividad de continua purificación para que eso sea así, para que yo no sea un inventor, sino sea un descubridor, etcétera, ¿no? Tal y como preguntabais. Creo que ese es mi consejo principal. Muchas gracias, Monseñor. La siguiente pregunta que nos hacen es ¿cómo encontrar sentido a expresiones como entrega, ideal de santidad, voluntad de Dios y santa indiferencia en una sociedad dominada por el pensamiento único, donde los sinónimos de realización personal y de felicidad distan tanto de estos criterios? Bueno, en la sociedad en la que vivimos hay muchas contradicciones, porque se habla mucho de autorrealización, etcétera. Estamos, por cierto, ¿no?, uno va a las librerías hoy en día y descubre las estanterías llenas de libros de autoayuda. O sea, existe pues toda una literatura en ese sentido de la autorrealización del hombre. Y sin embargo también es cierto que en nuestra cultura es un hecho el que estamos llenos de heridas que manifiestan la incapacidad del hombre de autorrealizarse. Entonces es curioso, esto es un poco
como ese mito de Penélope, ¿no? Que durante el día tejía y durante la noche destejía, ¿eh? El hombre quiere construir su autorrealización, pero luego de repente, o sea, al mismo tiempo que está intentando construirla, se está hiriendo a sí mismo, hiriendo a los demás, y entonces no termina nunca, ¿no? Es el mito del Sísifo de Camus, intentando elevar una piedra hasta la cima de la montaña y una piedra que cae ladera abajo y es imposible. A ver, la autorrealización del hombre es un mito falso, Tenemos que caer en cuenta de que el hombre necesita ser redimido de sus profundas heridas, ¿no? Y el Redentor es Jesucristo, y sin Jesucristo no existe realización del hombre. Toda esa literatura, ¿no?, tan abundante, por lo menos no sé si en Colombia, pero aquí uno va por las librerías de los aeropuertos y son los libros, ¿no?, más numerosos, ¿no? Algunos con grandes tiradas, pero hay falta Jesucristo. Y sin Jesucristo la autorrealización es una quimera. Sin Redentor no hay hombre. Entonces yo creo que la respuesta a esa pregunta es Jesucristo y Jesucristo. Esa es la respuesta. Él es el Redentor del hombre. Yo en alguna ocasión dije, ¿no?, pues en una conferencia que... Eso lo dije en un congreso de pastoral juvenil que hubo aquí en España, en el que desarrollé una ponencia sobre las heridas afectivas que están en el corazón del hombre, ¿no? Las heridas, que yo creo que principalmente son las heridas del narcisismo, las heridas del pansexualismo y la herida también de la desconfianza. Esas tres heridas, la del narcisismo, la de la hipersexualización, ¿no?, y la herida de un corazón que desconfía, son tres heridas que caracterizan a nuestra cultura, ¿no? Bueno, pues yo en esa conferencia lo que venía a decir es, a ver, el corazón no es de quien lo rompe, el corazón es de quien lo repara. Por eso, el corazón del hombre es de Jesucristo. Nuestro corazón es del corazón de Jesús. El corazón no es de quien te lo ha roto. Tienes el corazón, alguien te ha roto el corazón. No, el corazón no es de quien te lo ha roto. El corazón es de quien te lo ha reparado. Ese es Jesucristo. Nuestro corazón es del corazón de Jesús. Esta creo que es la respuesta. La respuesta de que, bueno, pues el hombre no se autorredime, no se autorrealiza, sino que tiene en Jesucristo su Redentor. Última pregunta de Fernando Santiago. ¿Puede un adulto ser llamado a la vida consagrada, dejar familia y apegos e ir al monasterio a servir a Dios, o debe terminar su vida como laico servidor? A ver, obviamente uno tiene, ¿no? Pues uno tiene por ejemplo, un compromiso, un camino de vida ya elegido, imagínase, ¿no? Pues por ejemplo, pues en el matrimonio, ¿no? Uno tiene un compromiso seguido en el matrimonio y entonces de repente comienza a tener dudas. Yo igual es que debería, yo tenía vocación sacerdotal. A ver, duda a destiempo, tentación encubierta. Esto creo que es un principio básico, ¿no? Duda a destiempo, tentación encubierta. Cuando uno tiene ya recibida, no es como si yo ahora me comenzase a plantear la duda. Yo recuerdo que la víspera de mi ordenación, haberle dicho al Señor, yo mañana recibo, ¿no?, la ordenación de la Iglesia. A partir de ese momento yo no tengo derecho a empezar a decir, tendré vocación, igual me equivoqué, no. En ese momento el tiempo de discernimiento ha terminado y es el tiempo de la entrega. Por eso hay que distinguir muy mucho cuando los discernimientos se hacen desde vocaciones ya comprometidas. Si yo estoy comprometido en un grado de vocación, pues obviamente
No me planteo un discernimiento que sea contrario a esta vocación. Ahora, sin embargo, si yo soy, por ejemplo, pues un catequista y estoy en una parroquia sirviendo como catequista, ¿es posible que el Señor me llame a una vocación sacerdotal? Pues claro que es posible, porque no existe, digamos, contradicción entre ambos caminos, ¿no? Esto es importante, es importante porque disipa no pocas dudas sobre la vocación. Es frecuente encontrarse con personas que una vez que han tomado un camino empiezan a dudar de si que el camino que han tomado es el que debieran haber tomado. Creo que esto es importante. Duda a destiempo, tentación encubierta. Creo que hay que partir de abrazar la vocación que en este momento tenemos, y dentro de esta vocación, de este camino, seguir pidiendo luz para avanzar dentro de ese camino. Muchas gracias, Monseñor. Dios le bendiga siempre y ojalá podamos tenerlo muy pronto de nuevo con nosotros. Bien, vamos llegando al final de este espacio, pero como hemos...